El vuelo 965 fue utilizado casi exclusivamente por familias, turistas y empresarios que deseaban regresar a Colombia para pasar la Navidad. El despegue se había demorado casi media hora a causa de una tormenta invernal que había ingresado al noroeste de los Estados Unidos. Por ese motivo el avión se apartó de la puerta D33 del aeropuerto de Miami alrededor de las 17:14 horas y se dirigió a la pista 27R. Allí, los problemas en el tráfico aéreo ocasionados por la tormenta lo demoraron casi por 2 horas más. Un plazo crucial, ya que esto obligó a realizar la última y fatal etapa del viaje durante la noche, cuando en realidad debía ser de día y en unas condiciones normales de visibilidad que podrían haber evitado el desastre que se avecinaba. Pero no nos adelantemos. Estadísticamente hablando, los viajes en avión son el medio para trasladarse más seguro, pero como toda actividad humana puede haber errores. Cuando los planes fallan y los instrumentos no responden como deberían, ocurren auténticas tragedias, como el caso de hoy. ¿Cómo puede ser que dos pilotos pierdan el rumbo de una trayectoria que realizan a menudo? ¿Es cierto que este fue el peor caso de accidente aéreo registrado en Colombia? Si hubo 150 fallecidos, ¿cómo puede ser que 5 personas se salvaron? ¿Qué fue lo que hicieron de diferente? ¿Quién fue el culpable de todo esto? Bueno, para conocer las respuestas, nos vamos a trasladar hasta el 20 de diciembre de 1995, el día que sucedió la tragedia del vuelo 965. Como pueden ver en este caso, la seguridad electrónica es muy importante, no solo para los viajes, no solo para los aviones, sino también para nuestro día a día. Siempre tenemos que estar protegidos, tanto nosotros como nuestros dispositivos. Yo, por ejemplo, para estar protegido, utilizo Surfshark. Surfshark es una red privada virtual, mejor conocida como VPN, que mantiene a salvo nuestra información virtual y todo el contenido de nuestros dispositivos, ya que nos permite cifrar nuestros datos, incluso cuando nos conectamos a través de redes Wi-Fi públicas. Con Surfshark también podemos cambiar nuestra ubicación virtual, gracias a lo cual podemos acceder a diferentes beneficios, como encontrar mejores ofertas en vuelos internacionales o desbloquear las 15 bibliotecas mundiales de Netflix y usar servicios de streaming como BBC iPlayer, Hulu y otras plataformas restringidas en varios países. Además podemos desbloquear videoclips, eventos deportivos, eventos musicales y otras cuestiones que a veces en YouTube se encuentran bloqueadas por cuestiones de arreglos entre empresas. Por si fuera poco, Surfshark también cuenta con la versión Surfshark One, que contiene funciones muy útiles como antivirus, alerta y búsqueda, que brindan aún más seguridad. Si quieren seguir mi consejo y utilizar Surfshark, les dejo el link aquí debajo en la descripción y aparece también escrito aquí en pantalla para que lo puedan descargar y obtengan de esta manera también 4 meses extra. Además les cuento que tienen una garantía de 30 días, por lo cual lo pueden usar durante 30 días y si no les convence o lo que sea, pueden pedir el reintegro total. Así que bájenlo, úsenlo y después me cuentan cómo les fue. Ahora sí, comencemos. El vuelo 965 era un modelo desarrollado durante los años 70. El mismo tenía la función de reemplazar al exitoso Boeing 727 para cubrir rutas de mediana y larga distancia, teniendo como principal ventaja la eficiencia de combustible. Con 47 metros de longitud y una envergadura de 38 metros, era una nave robusta con capacidad para transportar entre 200 y 239 pasajeros, equipado con 2 motores Rolls-Royce RB211. Estaba preparado para volar en condiciones complejas y maniobrar con facilidad a pesar de su tamaño. Tenía una autonomía de 7.000 kilómetros y estaba sobradamente apto para cubrir el trayecto Miami-Cali. Su sistema de navegación era muy avanzado para la época. Podía, entre otras ventajas, programar rutas automáticas, una gran innovación que sería paradójicamente la causa de la tragedia. Hasta ese diciembre de 1995, este modelo nunca había sufrido un accidente significativo, pero las cosas estaban a punto de cambiar. El vuelo 965 partió del Aeropuerto Internacional de Miami, en Florida, y llegó al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, en Cali, Colombia. Este era un trayecto de aproximadamente 2.400 kilómetros, que suele tomar entre 3 y 4 horas, dependiendo de las condiciones climáticas y operativas. Era una época compleja para la aviación en Sudamérica y en especial en Colombia. Los estándares internacionales de seguridad y control aéreo aún se estaban implementando en la región. Muchos aeropuertos no contaban con equipos modernos de radar y navegación, lo que hacía que las etapas finales de los vuelos dependieran en gran medida de las habilidades de los pilotos. Y esto se complicaba debido a que el volumen de los vuelos hacia América Latina había aumentado mucho más allá de la capacidad operativa de los aeropuertos. Esto en un sentido general.
pero el vuelo 965 se enfrentaba a una dificultad puntual en ese viaje. En ese momento, año 1995, los radares que ubicaban geográficamente el tráfico aéreo para la ciudad de Cali no estaban funcionando. 3 años antes, en 1992, habían sido dañados por grupos del crimen organizado en el marco de los conflictos internos entre guerrilla y narcotráfico, y no habían sido reparados en todo ese tiempo. Esto significaba que los controladores aéreos dependían de la información que les daban los mismos pilotos para coordinar el tráfico y los aterrizajes. Pero era algo que los pilotos sabían muy bien y estaban preparados para afrontarlo, o al menos eso se creía. El capitán Nicholas Tafuri a bordo del Boeing tenía 57 años y más de 13.000 horas de vuelo. De todo ese tiempo, 2.260 horas las había cumplido al mando de los modelos Boeing 757 y 767. No solo era un piloto experimentado con ese modelo en particular, Tafuri era veterano de la guerra de Vietnam y había trabajado en American Airlines desde 1969, es decir, tenía 25 años de experiencia en la aviación comercial. Por otro lado, el primer oficial Donald Williams, de 39 años, contaba con casi 6.000 horas de vuelo, de las cuales 2.286 fueron en los modelos Boeing 757 y 767. Al igual que el capitán Tafuri, Williams sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos entre 1979 y 1986, antes de incorporarse en American Airlines en 1986. Eran los únicos estadounidenses de la tripulación que contaba además con 6 auxiliares de vuelo, todos altamente entrenados. A las 9:30 de la noche el capitán Tafuri se reportó en la torre de control de Cali para informar que iban a iniciar el proceso de aterrizaje. El capitán Tafuri informó a los pasajeros que el avión había iniciado su descenso para aterrizar en Cali. Describió la noche como hermosa, con buena visibilidad y temperatura agradable. También mencionó que pasarían por algunos aguaceros, pero con vientos suaves. Agradeció a los pasajeros por volar con ellos y se disculpó por la tardanza del vuelo. Finalmente deseó a todos felices fiestas y un próspero año nuevo de 1996. No sabía que esos buenos deseos no llegarían a destino. Hasta ese momento todo era normal, tanto en tierra como en la cabina. Pero aquel no sería un descenso sencillo. El Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla, Aragón, era el segundo más importante de Colombia, después del Dorado en Bogotá. Su ubicación a 22 kilómetros de Cali, en el Valle de Cauca, era de acceso relativamente complejo. Al estar en un valle, estaba rodeado de terreno montañoso, lo que hacía que las aproximaciones desde el aire tuvieran que ser perfectamente controladas. La infraestructura de navegación aérea era limitada y se basaba en gran medida, como dijimos, en las comunicaciones de radio. Vale mencionar que el vuelo 965 era uno de los más avanzados del momento, con un sistema de navegación llamado FMS, que era básicamente un piloto automático de máxima precisión. El plan de vuelo se cargaba manualmente al momento del despegue y se mantenía activo hasta las últimas etapas del trayecto, minutos antes del aterrizaje. Era muy similar al actual GPS, pero con una diferencia. Una diferencia que acabaría por ser el detalle que torcería las cosas. La navegación automática necesitaba que se marcaran puntos de referencia a lo largo de la ruta. El plan de vuelo indicaba que el vuelo 965 tenía que tocar tierra en la pista 01. Cuando el capitán Tafuri indicó que estaban listos para iniciar el descenso, el controlador aéreo respondió que era mejor que utilizaran la pista 19. Era más accesible debido a la dirección que traían y recuperarían algo del tiempo que habían perdido en Miami a causa de las demoras por la tormenta. Para acceder a la pista 19 debían pasar por encima del aeropuerto y realizar un viraje. El controlador preguntó al capitán si estaban en condiciones de hacer la maniobra y recibió una respuesta afirmativa. El copiloto inició el proceso y en este punto fue cuando, según se descubrió en el análisis de la caja negra, comenzaron los problemas. El plan de vuelo había cambiado y eso significaba que debían modificar los puntos de referencia que se habían introducido en las instrucciones del piloto automático. Mientras el copiloto se hacía cargo de los controles, el capitán Tafuri empezó a ingresar las nuevas coordenadas. Mientras se reseteaba el plan de vuelo, el copiloto hizo descender la nave activando los frenos aerodinámicos. Y aquí fue donde la fatalidad dio el golpe de gracia en una combinación de errores humanos y tecnológicos. Cuando el capitán Tafuri comenzó a ingresar los puntos de referencia para la nueva ruta, siguió las instrucciones del controlador aéreo. Los nuevos 2 puntos eran Tuluá y Rosso. Se suponía que el sistema detectaba solo los puntos cercanos y los puntos se establecían pulsando un teclado alfabético. Al presionar la letra T, automáticamente se agregó el punto Tuluá.
pero al presionar R, el punto ingresado no fue Rosso, sino Romeo. Nunca pudo establecerse por qué la computadora cometió ese error, pero el capitán no se dio cuenta del mismo. No sabía que acababa de indicarle al piloto automático que se dirigiera hacia el área de Bogotá, donde estaba el punto Romeo. Eso era en sentido contrario a su dirección. El vuelo 965, en lugar de seguir recto hasta la pista 19, comenzó a realizar un giro en U, hacia la izquierda. Al estar volando en la oscuridad, ni Tafuri ni Williams se dieron cuenta del cambio de rumbo. Confiaban plenamente en los instrumentos de vuelo, pero ese fue un error fatal. Fue 1 minuto y medio. Ese fue el tiempo que a los pilotos les llevó notar el error que habían cometido. De inmediato el capitán intentó corregir la situación ingresando otra vez los puntos de referencia. Así el avión inició otro giro en dirección contraria. Pero ya habían iniciado el descenso, solo que en el punto equivocado del mapa. Se encontraban en un valle rodeado de montañas muy cerca de Cali. Fue entonces cuando la alarma de proximidad contra el terreno se activó. Esta alarma estaba programada para sonar 10 segundos antes de un impacto. Pull up. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Un segundo después de la advertencia, el primer oficial Williams desactivó el piloto automático y el capitán realizó una maniobra de emergencia, intentando esquivar la montaña. En la desesperación del momento, ninguno pensó en desactivar los frenos aerodinámicos. Estos frenos hicieron que la maniobra de ascenso fuera mucho más lenta. A las 9:41 minutos, el Boeing de casi 100.000 kilogramos de peso golpeó unos árboles en el lado este de la montaña Buga. El último registro de la grabadora de vuelo indicaba que el avión iba a 346 km por hora. El impacto ocurrió a 17 millas de la pista 19, donde el avión debería haber aterrizado. La aeronave se deslizó por el terreno, arrancando árboles y rebotando contra las rocas. En determinado momento se partió a la mitad y la punta del avión se enterró cerca de la cima del Cerro San José. En tierra se supuso que el vuelo había tenido un accidente cuando no pudieron volver a establecer contacto por radio. El problema residía que era imposible intentar un rescate sin tener idea del punto del posible aterrizaje de emergencia. Hubo que esperar 12 horas para que las autoridades pudieran enviar helicópteros al área e iniciar la búsqueda. Mientras en Cali, en el Hospital Universitario del Valle, un operador de radio de la unidad de urgencias recibió un mensaje sobre un incidente en el aeropuerto Alfonso Bonilla. No podían establecer contacto con un avión que debería haber aterrizado. Al mismo tiempo, los familiares de los pasajeros estaban en el aeropuerto, exigiendo respuestas al ver la pista vacía, cuando les habían informado que el vuelo 965 estaba a minutos de arribar. Un paramédico de apellido Perdomo y el doctor Quinterno, el jefe de urgencias del hospital universitario, llegaron al aeropuerto a bordo de una ambulancia en previsión que los desesperados familiares pudieran sufrir una descompensación o generar algún incidente violento. Mientras, el radiooperador de la unidad de urgencias trabajaba al límite de su capacidad. Intentaba averiguar por su cuenta qué había ocurrido, comunicándose con otros operadores de la zona. Incluso acudió a un contacto que tenía en la guerrilla, que se sabía que tenían hombres apostados en las montañas de Buga. Fue de parte de la guerrilla que recibió un dato crucial. Sí, habían escuchado un impacto fuerte horas antes. Echando mano de un mapa de la zona, se comunicó con el paramédico para decirle que tenía una idea aproximada de dónde podía haberse estrellado el vuelo 965. Luego de recibir los datos del lugar, Quinterno y Perdomo decidieron abandonar el aeropuerto y dirigirse a toda velocidad hacia el punto del accidente. Pero uno de los familiares de los tripulantes les cerró el paso y les suplicó que los dejara ir con ellos. No tuvieron más remedio que aceptar y los tres se dirigieron hacia las montañas. Sin embargo, no llegaron muy lejos. Pocos kilómetros después se encontraron con un cordón de seguridad del ejército que no los dejó ir más allá. Estaban en una zona prohibida. Se sabía que la guerrilla tenía campamentos desperdigados por la selva y la orden era no dejar que ningún civil pasara al otro lado. Frustrados, Quinterno y Perdomo vieron llegar más ambulancias y camiones de bomberos, pero todos quedaban detenidos. En paralelo, en el hospital universitario, el radiooperador seguía comunicándose con la guerrilla, que al fin dijo que no interferiría y que dejaría pasar médicos y servicios de emergencia. Fue así como el ejército dejó pasar al personal de salud y a los bomberos. Se adentraron a la zona prohibida con escolta militar, pero en cierto punto del camino, al pie de la montaña, los vehículos no pudieron seguir avanzando. Tenían que seguir a pie.
Mientras los rescatistas subían a la escarpada cuesta, los militares instalaron un puesto de control. La noche en la selva era impenetrable y sin una ubicación precisa del accidente, resultaba inútil intentar orientarse en la oscuridad. Por terrible que parezca, tuvieron que esperar hasta la mañana para que los helicópteros pudieran rastrillar la zona. Mientras los médicos y bomberos subían la montaña, se encontraron con una persona que iba bajando lentamente desde la cima. En un primer momento creyeron que se trataba de un lugareño que había llegado al avión y bajaba para dar aviso. Cuando le preguntaron cuál era el camino más rápido para alcanzar la cumbre, el hombre se identificó como sobreviviente del accidente. Apurados y sabiendo que los necesitaban, los rescatistas lograron llegar al lugar del siniestro, donde encontraron a otros 4 pasajeros con vida. También había un perro que viajaba en la bodega del avión y se había salvado del impacto. Se supo que cuando el vuelo 965 impactó contra la montaña hubo más sobrevivientes, pero las bajas temperaturas durante la noche habían causado el fallecimiento de varios de ellos. Uno de los rescatados, además, murió 2 días más tarde en el hospital. El accidente fue investigado durante más de un año para dar precisiones sobre cómo y por qué la aeronave se había estrellado durante una maniobra de rutina. Pero el testimonio más vívido de lo que sucedió aquella noche a bordo del vuelo 965 de American Airlines vino de uno de los sobrevivientes, Gonzalo Duzán Monroy. Gonzalo Duzán y su familia, su esposa Nancy Delgado y sus 2 hijos, Gonzalo Jr. de 13 años y Michelle de 6, viajaban para pasar las vacaciones de fin de año en Cali. Gonzalo era un contador que trabajaba en Johnson & Johnson y llevaba años sin regresar a su país. Había pedido unos días libres y quería que sus hijos conocieran Colombia. El piloto anunció que estaban sobrevolando Barranquilla. Gonzalo se levantó de su asiento para afeitarse y regresó unos minutos después. Su hija Michelle iba en el asiento de la ventanilla, junto a ella estaba Nancy y Gonzalo Jr. estaba sobre el lado izquierdo. Había muchos asientos vacíos y el chico se movió en algunos lugares más adelante para poder mirar el paisaje. Gonzalo Duzán recuerda que entonces empezaron a sentir una vibración. Era fuerte, pero no anormal en un vuelo, al menos por unos segundos. Luego comenzó a aumentar. Los Monroy se habían mirado, preocupados. De repente las luces se habían apagado. La vibración parecía a punto de desarmar el avión y los pasajeros habían comenzado a gritar. Gonzalo no recordaba nada del impacto. Había despertado sin saber dónde estaba y con un dolor insoportable en la espalda. Luego escuchó la voz de su hijo que pedía ayuda en la oscuridad. Más cerca, Michelle gritaba pidiendo agua. A tientas logró arrastrarse hasta la niña. Quiso levantarla, pero la pequeña estaba atrapada. Algo le aprisionaba las piernas. Como estaba amaneciendo, llegó a ver una abertura que daba al exterior. Estaba casi congelado, pero logró salir de las ruinas del avión. Seguía escuchando la voz de su hijo, pero era incapaz de ubicar dónde estaba. Vio otras 2 personas muy heridas que hablaban, tendidas en el suelo. Se acercó y se sentó junto a ellas, pero no podía entender qué decían, solo que se quejaban del dolor. Aunque era evidente que se habían estrellado, Gonzalo estaba en shock y no comprendía lo que veía. Estuvo media hora sentado hasta que vio pasar un helicóptero sobre ellos. El aparato se detuvo unos instantes y se marchó. Pocos minutos después regresó y dejó caer una cuerda por la que bajó un rescatista. A la 1:40 minutos del mediodía, el Hospital Universitario del Valle, en Cali, empezó a recibir a los sobrevivientes. Gonzalo fue el último en llegar, alrededor de las 3:30 de la tarde. Fue atendido de urgencia, pero a medida que se ubicaba en tiempo y espacio, solo le preocupaba una cosa: ¿qué había ocurrido con su familia? Los paramédicos le dijeron que habían rescatado a su hija menor Michelle, que estaba inmovilizada por una fractura en el fémur izquierdo. Había sufrido un edema cerebral mínimo, heridas superficiales y había nervios desde la pelvis hasta el pie, pero milagrosamente estaba fuera del peligro. Más difícil fue informarle sobre Gonzalo Jr. El chico había llegado al hospital con vida, aunque inconsciente no paraba de llorar. Poco después había sufrido 2 paros cardiorrespiratorios. El segundo de ellos fue fatal. Nancy, su esposa, no había sobrevivido al choque. Gonzalo tenía una lesión medular en la séptima cervical. Estuvo a punto de quedar cuadripléjico. Si bien estaba vivo, el dolor jamás lo abandonó. La investigación de la tragedia del vuelo 965 de American Airlines tuvo una conclusión: error humano. De no haber equivocado el punto de referencia en un primer momento, el accidente no habría ocurrido. Y un cálculo derivado del análisis de la caja negra reveló que si los frenos aerodinámicos hubieran sido desactivados apenas 2 segundos antes del impacto, el avión podría haberse elevado 40 metros por encima de la ladera donde acabó chocando.
Más allá de las responsabilidades, este incidente marcó un antes y un después en los protocolos de seguridad en la aviación mundial. Las alarmas de proximidad se calibraron para sonar entre 45 segundos y un minuto antes del impacto, en lugar de a los 10 segundos. También se modificaron los frenos aerodinámicos para que no se pudiera quitar la mano del mando hasta el momento de desactivarlos. El nombre del punto de referencia Rosso fue cambiado por Palma para evitar cualquier conclusión futura. Para Gonzalo Duzán, la terrible experiencia marcó un camino a futuro, el de la fe. Desde entonces se considera más cerca de Dios y encuentra consuelo leyendo la Biblia cuando los recuerdos de la tragedia vuelven a su memoria. El perro que se salvó de la bodega del vuelo 965 fue bautizado como Milagro, quizás como un simple recordatorio de que atrás de todo infierno también hay un atisbo de esperanza.